Eternidad del corazón, ¿cómo están? Eh, Damos gracias al Señor un día más en su presencia, fortalecidos en el Señor, llevando de Él, como dice el apóstol Pablo, la muerte de Cristo para que la vida de Él también se manifieste en nosotros, ¿cierto? Y cuando uno va llevando una de las cosas que va llevando la muerte de nuestro Señor, uno va llevando la causa por lo que Él murió, ¿cierto? Por nuestras vidas, a fin de redimirnos. Y quiere decir que estamos llevando la muerte de Cristo. Porque en la muerte de Cristo se encierra todo ese principio de consumación de todo lo malo que nos pueda pasar a nosotros, ¿cierto? Y se convierten en breves tribulaciones, breves dificultades para nuestras vidas, y eso significa llevar la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque Él se identificó con nuestra necesidad, ¿cierto? Pero Él nos anunció, sin saberlo nosotros, a través de su palabra, que pesaba sobre nosotros una sentencia, ¿cierto? Que traíamos principalmente por una herencia, ¿no? Pero también nosotros, ¿cierto? Éramos culpables por nuestra rebelión, ¿cierto? En cuanto al pensamiento del Padre, ¿sí? Entonces Él nos muestra nuestro error, nos muestra nuestra caída, nuestra problemática humana, ¿cierto? Y de eso se trata, por eso cuando el apóstol Pablo llevando la muerte de Cristo en todas partes para que la vida de Cristo se manifieste también, ¿cierto? Entendiendo que todas estas cosas que hemos llevado durante tanto tiempo, antes de conocer al Señor, y están conociéndolo aún cuando estamos en su camino, llevamos esa muerte. ¿Por qué llevamos esa muerte? Porque muchas veces nosotros nos cuesta creer, nos cuesta entender cómo puede ser que nosotros podemos ir despojándonos de toda esa carga que traemos, toda esa genética que traemos arrastrando, ¿no? Y eso tenemos que ir llevándolo hasta el día que nosotros partamos con el Señor, pero en un sentido de que uno está en un proceso en que hay cosas que son temporales y no tiene que ser algo cíclico, un círculo vicioso que uno entró, no, porque llego a la muerte de Cristo y otra vez repito las mismas conductas. No estoy obligado en Cristo a incurrir en viejas conductas para conformar o satisfacer nuestro ser, ¿cierto? Otra vez, muchas veces los pensamientos, ¿cierto? Hay pensamientos que uno tiene, prejuicios que uno tiene, tantas cosas, tenemos problemas emocionales, tenemos problemas que arrastramos desde la niñez. Bueno, tenemos que ir descubriéndolo, ¿cierto? Y su palabra es la que nos ayuda, ¿sí? Es la que nos sostiene en estos tiempos, ¿no? Así que bueno, quiero mandar un saludo a todos, los que están ahí, los que escuchan
estas breves irrupciones, yo digo, ¿no? Para poder dar a conocer el Evangelio. De eso se trata, para poder... ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución para que se termine todo lo que nosotros aborrecemos, para todas esas cosas que ocurren, todas las cosas que están pasando, tristes, daños irreparables? ¿Cómo lo podemos? Y dando el mensaje. Para esto fuimos constituidos, ¿cierto? Y bueno, esta es una manera, es una forma de contribuir con un pequeño grano de arena, ¿sí? Quería hablar un poco ahí, siguiendo el libro de Génesis, ¿cierto? Pasamos la etapa del diluvio, todas las cosas, y ahora nos vamos a situar en este pasaje que habla un poco de la Torre de Babel, ¿sí? La Torre de Babel. Dice, tenía entonces, aquí vamos a ver un párrafo de cómo estaba configurado en ese tiempo el mundo, ¿sí? Estamos hablando de muchos años, muchos años atrás. Tenía entonces, dice, toda la tierra una sola lengua, ¿sí? Tenía toda la tierra una sola lengua, hablaba un mismo idioma, ¿cierto? Y unas mismas palabras, ¿cierto? Que había un acuerdo, había un sistema, ¿cierto? Había un intento, ¿cierto? Por medio de esas palabras había un intento, ¿cierto? En que el hombre iba a entrar en una etapa en que, bueno, en que el gobierno del hombre iba a tratar de hacer algo, ¿cierto? Inexpugnable, algo indestructible. Y entonces dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla, ¿cierto? Aquí ya el hombre había desarrollado, ¿cierto?, algunos materiales y algunas herramientas, ¿cierto? Y había adecuado un montón de cosas. Ya el hombre ya construía ciudades, y en este caso querían crear como una ciudad, como una meca, como algo que sea distintivo en toda la tierra, que sea el centro de la tierra, ¿cierto? Ya Dios tenía un diseño para el mundo, ¿cierto? Y que era un rey, ¿cierto? Que hoy sabemos que es Jesucristo, y un reinado que estaba situado en Israel. Esa era la idea, que Israel sea luz del mundo, que Israel mostrara la gloria de Dios en su totalidad, ¿cierto? Entonces, movidos, ¿cierto?, esta gente fuera totalmente del pensamiento de Dios, contrario a los diseños a través de los años, ¿cierto? Satanás, ¿cierto?, comienza, ¿cierto?, así como empezó en el Edén algo, acá hace otro intento para que esto sea una realidad, y bueno, y así truncar el plan del Padre, ¿no? En este caso, ¿cierto?, tratar de que esta Israel, esta Jerusalén, no sea una nación, ¿cierto? Todavía no estaba Abraham. En el capítulo 12 comienza, ¿cierto?, Abraham, y ahí comienza toda la historia hebrea, ¿cierto? Cabe destacar que Abraham también venía de una familia de paganos, ¿cierto? Que ya después lo vamos a ir viendo un poquito eso. Y dice que esto es antes de Abraham y toda su historia maravillosa, ¿no? Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla,
¿cierto? Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Sí? Acá podemos ver una inteligencia ya, ¿cierto?, que ellos tenían de que si eran esparcidos, sea cual sea la causa, por guerra, sea cual sea, ellos ya iban a llevar un nombre, ¿cierto? Ellos ya iban a tener una nación, ¿cierto? Iban a pertenecer a una nación, pero lejos de la soberanía de Dios, ¿sí? Acá, en este origen del mundo, en este lugar, ya Satanás quería estropear los planes que tenía el Señor, ¿sí? Y el intento de él era, lógicamente, armar una ciudad donde él tenga total control, ¿cierto? Y así estorbar, ¿sí?, los planes a nivel mundial, ¿no? Esto estamos hablando a nivel mundial. Esto era un principio que si él podía llegar con este intento a que esta ciudad sea lo que él quería, ¿cierto?, iba a llenar toda la tierra con este pensamiento y este sistema idolátrico, ¿cierto? Y a base de esfuerzos, ¿cierto? Trabajaban una ciudad con una torre hasta que llegue al cielo, ¿no? Eso vos podés ver la magnitud de el pensamiento que tenía ya el hombre en esa época, ¿cierto? Del esfuerzo, ¿no? A través del esfuerzo. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagamos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Acá, los hijos de los hombres, qué palabra esa, ¿no? No está hablando de los hijos de Dios, no está hablando de los hijos de Satanás, está hablando de los hijos de los hombres, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que no había algo cercano a Dios, ¿no? Estaba muy bien identificado. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada le hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos, y esto es muy importante cuando dice descendamos, ¿no? Descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el que habla de su compañero, ¿cierto? Lo que habla su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad, ¿cierto? Se dejó de edificar la ciudad. Uno de los principios de Dios dado a Abraham y dado a Adán y Eva y dado a Noé y su familia, era que se multiplique y llenase la tierra. ¿Ok? ¿Sí? Pero iba a ser con una genética en Dios, iba a ser con un pensamiento en Dios, iba a ser con principios en Dios, ¿cierto? Iba a ser con un mandato de Dios, iba a ser respaldado por Dios a través de los tiempos, de una forma, podemos ver, ¿cierto?, con mucha paciencia el Señor, en su gracia, ¿cierto?, fue desarrollando esa civilización. Siempre hubo un intento, ¿cierto?, de que esa ciudad se quedara ahí, ¿cierto? Y si llegaba a ser esparcida, ¿cierto?, ese centro del género humano en esa época, ¿cierto?, iba a salir ya con un pensamiento, ¿cierto?, con un sistema de gobierno, ¿cierto?, en las tinieblas, lejos de la luz.
cuando Dios tenía otros planes diferentes. Entonces, ¿qué plan prevaleció? Prevaleció el plan de Dios, ¿sí? Y eso, en esto descansamos nosotros, los que deseamos ser hijos de Dios, ¿cierto? Que el Señor en sus planes prevalece. Pero es un Dios paciente, es un Dios que tiene paciencia, su gracia en estos tiempos, ¿cierto? Pero podemos ver acá cómo Él obraba. Y los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Ok? Fíjate, sobre la faz de toda la tierra, ¿sí? Entonces el plan de Dios sigue su curso, ¿cierto? Y impide, ¿cierto?, esta idea de hacer una ciudad con un solo idioma, ¿cierto? Y que se haga una torre que llegue al cielo. ¿Qué pasa? El hombre buscaba un punto de fortaleza, ¿cierto?, con esta torre, ¿cierto?, donde pudiera manifestar un control a través de una religión, ¿cierto?, lejos de Dios, ¿cierto? Podemos ver grandes edificaciones, grandes cosas maravillosas, que para el hombre y para la mujer es un acercamiento, es un lugar sagrado, es un lugar que tiene cierta solemnidad, por así decirlo, y eso atrae, ¿cierto? Y hay una cierta paz que se puede notar, pero lejos del diseño de nuestro Señor, ¿cierto? Así que acá podemos ver cómo el Señor, ¿cierto?, impide, ¿cierto?, una idea, un plan, un diseño humano, ¿cierto?, para conformar una ciudad y así formar ya un gobierno mundial, ¿cierto? Un gobierno mundial, ¿cierto? Una tiranía, por así decirlo. Así que bueno, ahí otra vez el Señor sacó en victoria y bueno, y cumple su palabra, ¿cierto?, que le dio ese mandato al hombre que se multiplicara, ¿cierto?, que sojuzgara la tierra, ¿cierto? Bueno, así que bueno, en este tiempo tenemos un rey, ¿cierto? Se llama Jesucristo, y Él es el que nos asiste en estos tiempos, ¿cierto? Nosotros estamos estamos estableciéndonos en Él, nosotros ya estamos aprendiendo cómo es su gobierno, cómo va a ser, ¿cierto? Todo eso está en su palabra. Y eso trae en nuestras vidas un cambio, ¿cierto? Porque no es lo mismo, ¿cierto?, entender de que uno vive esta vida y va a morir y nada más, o que va a morir y va al cielo, ¿cierto? Pero yo tengo que entender qué es lo que hay, qué es lo que se viene, ¿cierto? No de una forma para que nos asustemos. ¿Por qué? Porque Dios no quiere esas cosas para nosotros. Nosotros no le tenemos que tener miedo al fin, porque el Señor dice, yo soy antes del alfa y soy después de la omega en el griego. Quiere decir, yo soy el principio y yo soy el fin. Entonces, ¿quién es nuestro principio? Cristo Jesús. ¿Quién es nuestro fin? Cristo Jesús. El autor y el consumador de la fe. No es una fe ciega, como muchos dicen. Esta es una fe que tiene una mirada. Puestos los ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Pues esto está por allá por Hebreos capítulo 12, verso 1. ¿Cierto? Así que eso de fe ciega no existe. Esta fe tiene una mirada, ¿sí? Por eso es necesario que vos entiendas, ¿cierto?, quién sos, qué podés y qué tenés en Cristo Jesús, ¿cierto? Ya seguiremos con estos breves comentarios, ¿sí? Que Dios te bendiga.